Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo se calcula el IRPF en las nóminas. Lo primero que debemos saber es que la agencia tributaria calcula esa retención sobre el IRPF, sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, teniendo en cuenta múltiples parámetros. Por eso, la retención puede ser diferente según sea la nómina. Estamos hablando de que puede variar por los ingresos, por el tipo de contrato, por la duración del contrato, por las circunstancias familiares. Bueno, pues todo eso hay que tener en cuenta a la hora de calcular esa retención del IRPF. ¿Y qué es la retención del IRPF? Bueno, pues la retención del IRPF es una cantidad que el trabajador va a depositar a cuenta de ese impuesto que cerrará en la declaración de la renta. Estamos adelantando el tributo, estamos adelantando esas cantidades que tendremos que pagar en función de esas rentas que estamos recibiendo. Estas retenciones se deducen sobre el salario bruto y los pagadores pues tienen obligación, los empresarios, los autónomos tienen obligación de retener esas cantidades e ingresarlas en el Tesoro Público. Cuando se realiza la declaración de la renta, se tiene en cuenta esos ingresos a cuenta, esas retenciones que se hicieron sobre el IRPF, se calcula cuánta cantidad total hay que pagar por esas rentas que hemos recibido y se calcula la diferencia entre una cantidad y otra. Por eso hay veces que esa declaración de la renta nos sale a pagar y otras veces nos sale a devolver, por la diferencia entre lo que se ha retenido ya y lo que realmente había que pagar. Algoritmo de cálculo de las retenciones. Bueno, debemos saber que la agencia tributaria utiliza un algoritmo, una fórmula para calcular qué retención nos corresponde. Y esta retención trabaja con dos parámetros fundamentales. Una es ese rendimiento bruto del trabajador y por otro lado esas circunstancias familiares. Por ejemplo, un contribuyente soltero, sin hijos, que tenga un rendimiento bruto de 24.000 euros, bueno, pues el tipo de retención estaría en el 15,46%, lo que supone un importe anual de 3.710,4 euros. Sin embargo, si el contribuyente no es soltero, tiene familia, bueno, pues seguramente esa cantidad que va a tener que liquidar será inferior, porque tiene circunstancias económicas diferentes. Retenciones mínimas y posibilidad de ajuste. Bueno, los pagadores, en este caso empresarios, los autónomos, las pymes, que tienen contratados trabajadores, tienen la obligación de retener e ingresar esa retención en el Tesoro Público. Estamos hablando que como mínimo van a tener que retener un 2%. Ese es el porcentaje que se aplica, por ejemplo, a contratos que tienen un carácter temporal, duración menor de un año, que están en prácticas o convenios de becarios. Sin embargo, esta cantidad del 2% puede no ser suficiente, bien porque durante los meses anteriores también se haya ejercido un trabajo o porque se reciban otra serie de rentas. Bueno, pues estamos hablando de que si eso sucede, con la retención del 2% seguramente no será suficiente y esa declaración de la renta saldrá a pagar por la diferencia. Lo que puede hacer el trabajador es solicitar a su pagador que incremente esa retención para después, en la declaración de la renta, tener más cantidad retenida y no le salga la declaración de la renta a pagar. Y sí, te estoy hablando del IRPF de las nóminas, porque bien si eres un trabajador, bien si eres un empresario, es importante entender por qué se produce esa retención en la nómina, quién está obligado a pagar, qué porcentaje es el que tiene, por qué unos tienen un porcentaje y otros tienen otros. Bueno, pues todas esas cosas te lo estoy explicando en este vídeo, totalmente gratuito. Lo único que te voy a pedir, que no cuesta dinero, es que te suscribas. Dale ahí, suscríbete. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores, ese es nuestro objetivo y bueno, pues con tu suscripción nos vas a ayudar. Para todos los que ya estáis suscritos, mil gracias, seguir comentando, compartiendo y os recuerdo, como siempre, tenemos otro proyecto en YouTube, Emprendimiento de Guerrilla, es ese podcast diario con contenido interesante para los emprendedores, podéis buscarlo, vais a la otra pestañita, YouTube, buscáis este canal, todavía somos poquitos, pero te suscribes y verás como todos los días recibes ese contenido, pero vuelve para acá, que seguimos con el vídeo. Y tú que todavía no te has suscrito, suscríbete, hombre, que no te cuesta nada. Gracias. Tramos del IRPF. Bueno, pues depende del año, hay unos tramos de ese IRPF y unos porcentajes que hay que pagar sobre esos rendimientos, sobre esa renta del trabajo. Actualmente tenemos que hasta los 12.450 euros tenemos un 19% de IRPF que debemos abonar. De 12.451 a los 20.199 tendremos un 24%, de los 20.200 a los 35.000
34.199 un 30%, de los 35.200 a los 59.999 un 37%, de los 60.000 a los 299.999 un 45% y ya más de 300.000 euros un 47%. Importante tener en cuenta estos porcentajes porque son los que finalmente nos van a dar el dato de cuánto tendríamos que pagar en nuestra declaración de la renta o cuántos son esos impuestos que nos corresponden por los rendimientos de nuestro trabajo. Bueno, pues en función de lo que hayamos retenido y lo que de verdad teníamos que haber abonado al Tesoro Público, pues nos saldrá la declaración, como hemos dicho, o a pagar o a devolver. Importancia de realizar una correcta retención del IRPF. Bueno, pues como veis, si no tenemos una correcta retención del IRPF, pues nos pueden pasar dos cosas. Si estamos reteniendo de menos, cuando llegue la declaración de la renta, nos tocará pagar. Si estamos reteniendo de más, pues cuando llegue la declaración de la renta, habremos abonado ya más IRPF del que nos correspondía y nos tocará esa declaración a devolver. Sí que es verdad que el trabajador puede solicitar un aumento de la retención para que, bueno, pues se le retenga más dinero y no le salga a pagar esa declaración de la renta, pero es muy importante saber que en el caso contrario no se puede realizar. No podemos pedir que el pagador, en este caso, como os decía, la empresa, el autónomo, reduzca esa retención que ya viene preparada dentro del reglamento de retención en la nómina. ¿Y qué influye en tener una retención en el IRPF o tener otra? Hemos dicho que influye la cantidad, esos ingresos brutos que vamos a tener, pero también influyen las circunstancias personales. ¿Y cuáles son las circunstancias personales que pueden influir en ese IRPF que debemos pagar y que, por tanto, nos van a retener? Bueno, pues fundamentalmente el estado civil, los hijos que tengamos a nuestro cargo, las personas mayores y discapacitadas que tengamos a nuestro cargo y, bueno, pues esto puede producir una reducción en ese IRPF que tendremos que pagar finalmente, con lo que produce una reducción en la retención y en algunos casos puede llegar a una exención. Por eso es importante que los empresarios, los autónomos, los emprendedores, cuando tenemos trabajadores a nuestro cargo, pues solicitemos toda esa información personal a través del modelo preparado a tal efecto y apliquemos correctamente las retenciones en la nómina. Pero lo importante es que entendamos muy bien qué son esto de las retenciones. No son más que retenciones. No estamos hablando del impuesto que finalmente vamos a pagar. Eso se hace en la declaración de la renta. Aquí lo que estamos haciendo es pagos a cuenta. Estamos adelantando estos tributos con esas retenciones en el IRPF que después, cuando se realiza la declaración de la renta de ese periodo, del año anterior, pues se tiene en cuenta con todos la suma completa de esos rendimientos que hemos tenido, pues se calcula cuánto IRPF tendríamos que pagar, cuánta renta nos sale a pagar. Ahí se resta lo que ya hayamos adelantado y en función de eso pues habrá cantidades que nos toque pagar o habrá cantidades que le toque a la agencia tributaria devolvernos como contribuyente que ha adelantado más IRPF del que le correspondía. Así que ya veis cómo funciona el IRPF en las nóminas. Muy importante que hagamos una buena retención en las nóminas. Cuando digo una buena retención me refiero a la que corresponde, para que así, bueno, pues el trabajador no se lleve una sorpresa cuando tenga que hacer la declaración de la renta y igual tenga que pagar unas cantidades importantes de esos impuestos que no se han ido reteniendo mes a mes en la nómina. Que los pagadores estamos obligados a realizar esa retención como mínimo un 2% y a partir de ahí, según las circunstancias personales y según la cuantía de esos ingresos, pues tendremos que ajustar con esas fórmulas que tiene la agencia tributaria, tendremos que ajustar las retenciones en las nóminas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a dejar por aquí mi cara para que le des así, para que aceptes las notificaciones, te suscribas y si lo que quieres ahora mismo es seguir con más información relativa a todo esto del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.